Hola, mi nombre es Emanuel Montor, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, Instituto Tecnológico de México, de la materia Estadística Inferencial 2. Un error aquí. De la unidad 3, análisis de varianza. Mi número de control es el 1821-1158. Esa tarea se va a entregar el 15 de marzo y continuamos con los temas a desarrollar. En el cual vamos a desarrollar el 12.2, que corresponde al análisis de un factor. El 12.3 corresponde a análisis de dos factores y las herramientas aplicadas al campo laboral, que vienen siendo estas dos como ejemplos, ¿no? Bueno, tenemos el análisis de un factor, el cual corresponde a las siguientes definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. F significa Fisher. La distribución de Fisher tiene las siguientes propiedades. La distribución de Fisher no es simétrica. Y los valores de F o de Fisher no pueden ser negativos. Aquí tenemos la imagen. Nos dice que no es simétrica, sesgada en la parte derecha. Y tenemos únicamente valores no negativos. Aquí no existen valores negativos. Quiere decir que cuando no es simétrica, parte a partir de cero, como lo dice aquí. Entonces, continuamos. Ok, definiciones. El método del análisis de una varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblaciones son iguales. La hipótesis o H0, que significa hipótesis nula, plantea que las medias son iguales. Y tenemos la hipótesis alterna o H1, que la cual plantea que las medias son diferentes. Nos dice, un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Es decir, que si los datos son menores, conduce al rechazo de la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no son iguales. Si el valor de P, si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza, como lo mencionamos anteriormente. Con un valor P grande, como un mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de las medias. No se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, en el cual nos dice, cuando estadística de prueba F, el valor P es grande, en este caso P, como pueden ver, es totalmente todo esto. Y estadístico de prueba F, grande, valor de P pequeño, ¿no? Que viene siendo de esta parte de aquí. Entonces, repito, un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Pero en caso de que sea grande, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de las medias. ¿Sí? Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5.
Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda equivale a 4.1 G, deslomarse en una silla 10.1 G y bajar un escalón a 8.1 G. Básicamente lo que nos da son los datos cuantitativos correspondientes a las variables que viene siendo una palmada en la espalda, subirse una silla y bajar un escalón. Bueno. Análisis de un factor. Ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Y tenemos el tipo de auto, que es compacto, mediano y grande, que son sus criterios. Y tenemos las cantidades de mediciones o de muestras, que el compacto con 44, 43, 44, 41, y así sucesivamente cada criterio. Entonces vamos a trabajar con Minitab. Vamos a copiar los datos, vamos a agregarlos ahí. Entonces vamos a trabajar con ello. Colocarlos aquí. Hay que pegar, pero los pegamos. Excel primero para pegar esta información. Los tenemos, pero yo quiero que se peguen de forma vertical. Tipo de auto. Bueno, esto no nos interesa, ¿verdad? Pero vamos a agarrar este de acá y este de acá. Listo. Vamos a copiarlos y los vamos a pegar en Minitab. Y aquí están nuestros datos. Bueno, entonces ya una vez teniendo nuestros datos, nos dice que lo calculemos. Entonces los métodos de aceleración de peso incluidos de la siguiente tabla significancia alfa 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Entonces vamos a trabajar con la ANOVA. Vamos a ir a estadística. Vamos a elegir ANOVA. Y en este caso vamos a elegir diferencias de varianzas. Entonces en este caso sería ANOVA balanceado, ANOVA lineal, modelo de efectos. Vamos a ir a estadística, vamos a elegir ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Prueba de igualdad de varianzas. Vamos a elegirlas. Un errorcito. Y aquí tenemos que si queremos, nos dice los datos de respuesta de esta están en una columna para todos los niveles de factores. Y la segunda opción dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. En este caso, vamos a elegir columnas separadas. Y vamos a colocar las respuestas. Los autos compactos, los medianos y los grandes. Vamos a elegir opciones
95% de nivel de confianza. Las gráficas, solamente vamos a elegir gráfica de resumen, los resultados y el almacenamiento. En este caso, pues todo va a quedar igual, ¿no? Vamos a aceptar. Y ya Militar nos arroja la siguiente gráfica y con los resultados. Tenemos la siguiente gráfica, la cual nos dice prueba de igualdad de varianzas compacto, mediano y grande, múltiples intervalos de comparación para deducción estándar, alfa igual a 0.05. Comparaciones múltiples, valor de P es igual a 0.979 con una prueba de Levene de valor de P de 0.88. Tenemos el compacto, mediano y grande. Dice, los hilos entrevanos no se sobreponen a la deducción estándar correspondiente, son significativamente diferentes. Por lo cual, podemos ver que el auto compacto es significativamente distinto a los demás. Tenemos comparaciones múltiples, el valor de P de 0.979. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, nos dice, vamos a regresarnos un poco. En este caso sería, está por encima, si se fijan, está por encima del 0.05. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y tenemos aquí nuestra base de datos donde nos da toda la información. Aquí tenemos que el método es todo, como lo hemos platicado, hipótesis nula es todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Y el nivel de significancia es de alfa igual a 0.05. Los intervalos de confianza de Bonferroni, de 95% para variaciones estándar, que es otro tipo de método de Bonferroni, pero eso no lo vamos a ver. Y tenemos las pruebas, que viene siendo los datos que nos arroja la gráfica. Tenemos que el valor de P es de 0.979 y el valor de P de Levene es de 0.88 y en la estadística de prueba de 0.22. Por lo tanto, repito, no podemos rechazar la hipótesis nula, ya que nuestro valor de P se encuentra por encima de 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces, aquí, con base a la información, nos arroja ese resultado. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar con el análisis. Aquí tenemos, aquí, para que no nos interrumpa, porque vamos a ver otro método, ¿no? Y vamos a, porque a mí no me sale el pergamino, no me aparece, como le aparece, como solo utiliza, y tiene un pergamino y tiene otro tipo de iconos para poder ingresar rápido a otra, ¿cómo se dice? Como otra ventana, ¿no? Entonces voy a quitar esto de aquí también. Vamos a ver aquí. Okay. Que eso viene siendo como hace pergamino. Vamos a quitar esto. Okay. Continuamos. Ok, continuamos haciendo el análisis. Vamos a hacer ahora el ANOVA One Way o una manera. Entonces vamos a colocar en estadística ANOVA. Un solo factor o One Way. Y aquí tenemos
En este caso, lo mismo, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles y los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a elegir la opción 2 y vamos a colocar, pues básicamente por los datos, ¿no? Ponemos el compacto, el mediano y el grande. Ahora vamos a colocar en opciones, tenemos ya 95% de nivel de confianza. En comparaciones vamos a elegir, vamos a dejar aquí 5 y vamos a elegir todas. Turkey, Fisher, Dunnett, el de HSU y pruebas, ¿no? Entonces vamos a aceptar. En gráficas vamos a elegir 3 en 1, los de todo de una vez. En resultados ya tenemos todo. Y en almacenamiento, pues vamos a dejarlo así como tal cual, ¿no? Vamos a dar a aceptar. Y ya nos arroja todo, todas las gráficas. Entonces voy a mover esto para acá y tenemos aquí el 3 en 1, que viene siendo este. Como comentaba hace un momento, no, yo no tengo esa opción, ¿no? De poder colocar el pergamino, ¿no? Como dice el profesor. Pero pues aquí lo tenemos, igual manera aquí están. En este caso, este es el que hicimos anteriormente. Bueno, más bien aquí es toda la información, perdón, de todo lo que acabamos de sacar ahorita, pero vamos a ver primeramente a interpretar los gráficos, que viene siendo, vamos a irnos uno por uno, ¿no? Vamos a comenzar con el de Fisher. Aquí va a estar el de Fisher, aquí está el de Turkey, aquí está el de Dunnett, aquí vamos a poner acá, y aquí está el de HSU. Y la gráfica de intervalo, ¿no? Aquí lo tenemos. Vamos a poner esto más para abajo, mejor para que. Okay. Ok, aquí tenemos la gráfica de Fisher. Vamos a empezar con los intervalos. Aquí tenemos la gráfica de intervalo de compacto mediano. Vamos a ver, quitamos para acá. Y nos dice, vamos a quitar esto, vamos a cerrarlo por el momento. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Tenemos que el compacto, como lo vimos hace un momento, tenemos que el compacto es de 45. Bueno, aquí se encuentran en este nivel de los datos que tenemos. Y tenemos que nuestro nivel de la media es por esta escala, ¿no? El mediano y el grande, por lo cual tenemos que se encuentra muy fuera de, ¿cómo se le dice? Um, Aquí tenemos aquí, vamos a recordar. Okay. Y tenemos acá el nivel, las gráficas de Fisher. Vamos a quitar esto, no será tan grande. Y tenemos aquí la comparativa que realiza la diferencia de las medias por compacto, mediano y pues el grande, ¿no? No aparece aquí en el título. Tenemos el mediano compacto que viene siendo este de arriba, el cual se encuentra por la gráfica, podemos ver que se encuentra por fuera. Dice, si un intervalo no contiene las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Por eso comentaba acá a este lado que tenemos que el compacto es significativamente distinto o diferente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el mediano versus el compacto. Tenemos esto. Tenemos el grande versus el mediano y el grande versus el compacto, por lo cual tenemos que el grande compacto es significativamente diferente a estos dos. El análisis de Turkey, vamos a poner este aquí. El análisis de Turkey, tenemos que el mediano compacto se encuentra igual por fuera, o sea, no contiene acero, pasa por el cero, pues más bien. Y tenemos el grande de mediano
y también está casi está por fuera, ¿no? Está pasando el cero, pero el grande compacto se está acercando al cero. Podemos ver que son distintos entre este y este. Me refiero a distintos de que este está un poquito más lejos y este está un poquito más cerca, como podemos ver, más cerca del cero. Tenemos la gráfica de Dannett, que solamente puede tomar dos variables o hacer dos diferencias, ¿no? Tenemos el mediano compacto, que viene siendo este, y el grande compacto, y el mismo resultado está aquí dice, si un intervalo que no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces, se encuentra igual, ¿no? Por fuera, y pues todavía sigue significativamente distinto. Y tenemos el IC del 95% de HSU, la media de nivel, la mayor parte de las medias de otros niveles de compacto, mediano y grande. Tenemos aquí compacto mediano, el cual se encuentra por fuera, mediano compacto, de igual manera, y el grande compacto, pues igual, sí, está ahora en la línea, está en el puro cero, pero se encuentra, quiere decir, sigue con base en los resultados de las gráficas, son significativamente distintos el de grande compacto. ¿Okay? Entonces, cerrar para que no nos estén estorbando. Y tenemos estas gráficas y la gráfica de intervalo, que es la que estábamos viendo en su momento, la vamos a cerrar también de una vez. Bueno, vamos a dejar aquí y tenemos esta gráfica donde la probabilidad normal, donde se encuentran nuestros datos, cómo se encuentran dentro de nuestra media. Como podemos ver, se encuentran un poquito distorsionados. Aquí también tenemos otra y la gráfica del histograma. Ahora vamos a revisar, vamos a abrir nuestra hoja de nuestro pergamino, como dice el profesor. Aquí tenemos los métodos, el de hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales, y tenemos el de hipótesis alterna, donde todas las medias son iguales, con el nivel de significancia de alfa de 0.05. En la información del factor, tenemos factor de niveles son 3, y el compacto, mediano y grande. Y el sistema, bueno, ya el Minitab no nos arroja, tenemos el análisis de varianza, eh, tenemos el resumen del modelo, las medias del compacto, mediano y grande, tenemos el nivel de muestras, la media que corresponde, la desviación estándar correspondiente y el intervalo del 95% de confianza y la desviación estándar agrupada de 4.45. Tenemos aquí la comparación entre parejas de Turkey, que fue la gráfica que vimos. Tenemos la media también y la agrupación A y B, ¿no? Dice, la media que no comparte una letra son significativamente diferentes. Entonces podemos ver que compacto y mediano son diferentes a grande, ¿no? ¿Sí? Tenemos pruebas simultáneas de la diferencia de medias, que se encuentran ya nuestros niveles, diferencia de las medias y el valor de P. Tenemos también nuestra comparación de parejas de Fisher, agrupar información utilizada en el método LSD y de Fisher y una confianza de 95%, ¿no? Factor compacto, mediano y grande también. Así sucesivamente, también el de Fisher, aquí tenemos los comparaciones múltiples de Dunnett con un control, agrupar información utilizando el método de Dunnett y una confianza de 95%, y los pruebas simultáneas de Dunnett para la medida de nivel y media de control, comparaciones múltiples con el mejor de HSU con nuestros diferentes niveles, ¿no? Bueno, entonces ya vimos la revisión de la interpretación de las gráficas, del cual se me hace un poquito más adecuado porque podemos verlo a detalle. Bueno, más bien a detalle lo podemos ver aquí en el pergamino y con las gráficas ya tenemos toda nuestra información, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren, en lo que estaba buscando hace un momento. Aquí los tengo, nada más que no me había percatado, ¿no? Y aquí se cuentan las gráficas, que nos lo damos aquí y ya nos dan todo. Bueno,
Entonces continuamos con el siguiente tema. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Análisis de un factor, ejercicio de lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces buscamos aceptar la hipótesis nula. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a revisarlo. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar aquí en Excel. Yo lo pego en Excel porque no me deja pegarlo en militar. Entonces lo que yo hago es nada más copio así de esta manera. Bueno, no sé si de un jalón. Ahí está. Bueno, vamos a poner aquí. Y vamos a bajar este. Vamos a pegar. Vamos a remover este de aquí. No necesitamos, tampoco necesitamos, que fue el ejemplo. Y pues esto vamos a hacerlo para un lado. El pergamino pues ya no nos vamos a necesitar en este momento. Para no generar confusión, vamos a eliminarlos, ¿no? Porque vamos a eliminarlos. Ok, ya estamos en limpio. Bueno, vamos a pegar aquí nuestra información. Ya aquí lo tenemos. Es información un poquito más elevado, esas cantidades. Y vamos a comenzar con estadística. Vamos a dar a Nova y vamos a elegir prueba de igualdad de varianzas primeramente. Y vamos a elegir los datos, ¿no? Aquí está. Vamos a dar opciones 95%, gráficas. Así normal, todo bien. Almacenamiento también. Vamos a dar a aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestros datos. Se está cercano a 0.05, sin embargo está por encima, ¿no? De 0.12 y valor de P del EBN de 0.1773. Tenemos aquí nuestros datos. Tenemos que este es significativamente distinto al mediano y al compacto. Si los intervalos no sobreponen, la dimensión estándar correspondiente son significativamente diferentes. En este caso, el criterio de los datos de las muestras de grandes es significativamente diferente a los otros dos criterios de mediano y compacto, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, ya que son significativamente diferentes, ¿no? Bueno, perdón, de rechazar, porque no todos son significativamente diferentes. Entonces vamos a irnos a ANOVA, estadística, vamos a elegir ANOVA, vamos a elegir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un solo factor. Es que me confundo con los datos, pero bueno, aquí estamos. Vamos a dar ya se cuentan nuestros datos aquí, 95%, ya se cuentan también todas nuestra gráfica de 3 en 1 y nuestros resultados y estamos listos para para que nos corra toda nuestra información, ¿no? Tenemos nuestro histograma. Hay una gran diferencia entre estos datos, vamos a ver. Vamos a irnos primero aquí. Ya está. Ya podemos ver así, sin necesidad de... A ver, vamos a ver aquí. Ok. Como podemos ver, nuestros datos, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, ninguno de los datos son
no contiene cero. Como podemos ver, todos se encuentran sobrepasando el cero. Las medidas correctas son significativamente diferentes. Por lo cual, aceptamos la hipótesis alterna, ya que todos nuestros criterios son significativamente diferentes. Igual en este caso, que es la de Fisher, igual en el caso de Dunnett, tenemos nuestros dos datos. Dice, si un intervalo no contiene cero, la media de correspondiente es significativamente diferente a la media de control, y se encuentra. HSU también, tenemos todos nuestros datos por fuera, y nuestras gráficas, ¿no? Aquí se encuentran nuestros datos, aquí se puede ver un poquito distinto, se puede ver que la parte compacto o el criterio compacto es significativamente diferente a los demás, ¿no? Ya es dependiendo de cada gráfica de la que utilicemos. Y vamos a irnos aquí en el pergamino y aquí tenemos nuestros datos. Comenzamos con el 12.3, el cual es análisis de dos factores. Las siguientes definiciones es: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. ¿Okay? Tenemos aquí los requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza, que viene siendo el símbolo de varianza, o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Aquí tenemos ya el primer ejemplo. Ejemplo de mediciones de deceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Vamos a trabajar con ello. O sea, doble clic al documento que nos compartió el profesor. Vamos a abrir. Bien. Aquí ya tenemos ya la información. En este caso, la información debe estar acomodada de esta manera, por columnas, que viene siendo la deceleración del pecho. En G, el tipo de automóvil y el tipo del tamaño del automóvil, ¿no? Que van a tener un extranjero mediano, así sucesivamente. Aquí los tenemos ya acomodados: extranjeros primero, nacional y los tamaños. Entonces, vamos a trabajar primero que nada con estadística ANOVA, vamos a trabajar con pura ANOVA, y en este caso vamos a utilizar análisis de medias, ya que tenemos varios criterios, que en este caso viene siendo el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Vamos a aceptar la deceleración, vamos a elegir, y nuestro factor va a ser tipo de automóvil, y segundo factor, pues tamaño de automóvil. Vamos a dar a aceptar, y aquí ya nos arroja nuestros datos. Quiero checar algo, revisar algo. No. Okay.
Aquí tenemos también elegir una prueba de hipótesis, viene siendo lo que estamos trabajando ahorita, que son los ANOVAs. En este caso, tenemos aquí el de ANOVA para un solo factor, que es el que estábamos viendo hace un momento. Y en este caso elegimos estadística, ANOVA, análisis de medias, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí ya nuestra información. Tenemos nuestra gráfica, el cual nos dice efectos de interacción. Como podemos ver, tenemos el tamaño de automóviles compacto, extranjero, grande, mediano, compacto nacional, grande y mediano. Y tenemos los efectos principales para el tipo de automóvil, efectos principales para el tamaño del automóvil. Aquí se encuentra el extranjero, el nacional, 43.493, con una media de 41.556 y de 39.668. Y tenemos aquí de 45.70, 41.56 y 17.41. Vamos a ver aquí. Hipótesis. Vamos a trabajar ahora con otro tipo de gráfica que les vamos a utilizar ANOVA balanceado. Vamos a elegir como respuesta a esta de selección de pecho. El modelo va a ser tipo de automóvil y tamaño de automóvil, factores. Y aquí abajo vamos a elegir tipo de automóvil por tamaño del automóvil, ¿no? Opciones vamos a elegir aceptar, gráficas 4 en 1, resultados, aceptar y anunciante aceptar. Luego tenemos nuestras gráficas, tenemos nuestro, aquí ya tenemos nuestra ANOVA desaceleración de pecho. Tenemos información del factor, factor tipo automóvil tipo fijo, niveles y los valores, ¿no? Análisis de varianza de aceleración, el resumen de modelo y tenemos nuestras gráficas. Vamos a ver nuestras gráficas, que es de 4 en 1. Esta fue la que hicimos hace un momento de los dos factores y tenemos el de 4 en 1, por lo cual podemos interpretar que se encuentran nuestros datos un poquito dispersos a nuestra. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es de lesiones de cabeza en un choque de automóvil. Tenemos, como pueden ver, es parecido a este, ¿no? Pero nada más cambia los datos. Los vamos a cambiar, ya que no tenemos un dónde colocarlos. Vamos a agarrar, vamos a copiar, vamos a pegar aquí en Excel. Quitar este, corresponde a este, a este, a este, a este. Estos corresponden a estos. Y la idea es colocarlos aquí.
Ujú. Aquí está un dato muy interesante. Vamos a ver. Vamos a colocar. Esto corresponde. Ok. Pues estos datos serían combinados de la siguiente manera. Para tenerlo todo listo, ¿no? Vamos a poner deceleración del pecho. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar. Y vamos a por arriba para ver. Ok. Vamos a colocar tipo de automóvil. El tamaño del automóvil. Es el tamaño compacto, compacto. Y hacer esto de esta manera. De esta manera. Vamos a seguir. El siguiente viene siendo el mediano. Perdón, esto es acá. Y esto lo hicieron todavía. Y vamos a vaciar ahora los nacionales. Estos dos son nacionales. Mediano. Mediano. Estos tres. Y con eso ya tenemos todos nuestros datos, ¿no? Se acomoda rápido. Aquí están. Y lo vamos a vaciar en esta parte de aquí. Listo. Ay, perdón, vamos a ver eso. A estos. Ok. Así vamos a hacer la información. Así. Ahí está. Ya tenemos nuestros datos. La razón esto me sigue apareciendo. Listo. Ya tenemos nuestra información. Ya acomodado de la forma correcta y vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a elegir en estadística, ANOVA y análisis de medias. Ya está todo listo. Nada más se le acepta. Y aquí nos arroja nuestra gráfica. Aquí tenemos
los efectos de interacción. A la gráfica y nos subimos a estadística, ANOVA, vamos a elegir ANOVA en avanzado y ya se encuentra listo también nuestra información. Aquí ya tenemos nuestros datos. Por lo que vemos aquí podemos una gran dispersión, una gran variación en esta parte de los datos correspondientes a este tema, ¿no? Y por último, ya para finalizar, vamos a hablar sobre un tipo de ejercicio, un problema que puede existir en el campo laboral. En la continuación se presentan los datos de prueba de permeabilidad de los housing keys del área de moldeo que presenta un criterio estándar de pruebas. Utiliza la interacción de un efecto del factor de tipo housing, televisión o proyecto de discriminación de estos dos. Y un efecto del factor del tamaño del housing keys chico, mediano, grande. Utiliza un nivel sin 0.5. Bueno,